Vamos empezando un poco con la introducción. Bien, como todos saben, el test de Bartek es una prueba proyectiva de dibujo, la cual ha sido ya bastante usada en temas de selección, ¿no? En su versión de 8 campos, bien, podemos analizar ciertos elementos que son importantes para denotar actitudes, comunicación, manejo de estrés, percepción de habilidades que puede tener la persona, ¿no? Entonces, estos indicadores generalmente pues iban acompañados de lo que sería una prueba pues de cuestionario, una prueba psicométrica, ya que este test proyectivo o los test proyectivos que ustedes dominen, pues siempre va a dar un montón de información, mucha información subconsciente del evaluado, ¿no? Cosas que incluso él desconoce. Mientras que los test psicométricos van a revelar ciertos puntos específicos, ¿no? Y lamentablemente esas pruebas muchas veces pues no, digamos, el evaluado cometería cierto sesgo. De repente no daría una información tan veraz, ¿no? En el tema de selección. Entonces, el test de Bartek es un test relativamente moderno, ¿bien? Su aplicación sobre todo. Su versión de 8 campos es bastante buena y precisa para los perfiles en general. Y bueno, este es el modelo, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla, justamente lo que es el formato conocido de Bartek, ¿no? Muchas personas de repente ya han escuchado o han visto o incluso se les ha aplicado cuando ya han hecho algún tipo de selección para trabajo, entonces ya lo han visto, ¿no? Personas que de repente todavía no lo vieron, vamos a ver el formato y vamos a ir viendo, ¿no? Poco a poco lo que serían sus inquietudes, lo que serían sus preguntas. En este caso, como es una prueba proyectiva, hay bastante, mucho más de lo que estamos mostrando acá, de lo que se tiene que hablar. Entonces, podremos ampliarlo en otra sesión. Sin embargo, para esta vamos a hacer una introducción un resumen interpretativo para aplicaciones rápidas, ¿no? Lo que sería selección. Bien, entonces, el test de Bartek, como verán, pues es básicamente una prueba proyectiva desarrollada por Bartek desde 1940. Entonces, cronológicamente es antigua, ¿bien? Fue adaptada por Di Alfonso en 1900. Sin embargo, esta prueba pues era la original, ¿no? Era la más completa, que tenía 16 campos. Realmente se fue resumiendo los 16 campos hasta optar por la interpretación, la de 8 campos, que es la que estamos viendo acá, la versión resumida, la cual tiene más correlación con los elementos pues de actitudes, de logros que pueda tener una persona, la cual va a sufrir un proceso de selección, ¿no? Sin embargo, el de 8, el de 16 campos, ¿no? Contiene elementos un poco más personales, clínicos para la persona que se va a evaluar, ¿no? Por ejemplo, la impulsividad, por ejemplo, el nivel de manifestación sexual, de repente la autoestima más a profundidad. Entonces, esto es lo que va a determinarse en el Bartek de 16 campos. En el Bartek de 8 vamos a ver, como estaba en la figura anterior, una figura, ¿no? Un ambiente, un entorno blanco, donde hay una figura preliminar, ¿bien? Que está dibujada ahí. En cada uno de los 8 cuadros vamos a encontrar esa condición, ¿no? Una figura y un fondo, ¿no? Una figura básica y un fondo blanco. ¿Bien? Esto es lo que va a generar la oportunidad de la proyección. Entonces, la proyección, como ustedes ya saben, es la situación donde un estímulo incompleto, ¿no? Sea verbal, sea gráfico, sea de repente escrito, la persona lo va a completar, ¿bien? Va a tener de repente que hacer un dibujo, un entorno en blanco hacia una persona, entonces estamos haciendo un DFH, dibujo de la figura humana, ¿no? De alguna variante. Si de repente vemos un dibujo como este, ¿no? Va a completar figuras, entonces también está haciendo un dibujo, ya no de DFH, pero está haciendo una proyección con este tipo de estímulos, que están incompletos. Si estamos haciendo asociación de palabras, es un estímulo verbal. Si estamos haciendo descripción de gráficas, por ejemplo, el Rorschach, o de repente el test de percepción temática, entonces se va a ver distinto, ¿no? Pero igual todas son proyecciones. Eh, bueno, las proyecciones, ¿no? Los mecanismos de defensa,
generalmente se desarrollan a partir de los 6 años y las proyecciones se pueden tomar a partir de los 7 en adelante. En este caso vamos a aplicar a una población que viene de 16 años en adelante para poder tomar este examen. La presentación va a evocar ciertos elementos bastante arcaicos, ¿no? Ciertas figuras primitivas de la grafología humana. Eso es lo que vamos a pasar a explicar a continuación. Volvemos al punto, antes a la figura anterior, ¿no? Y en la hoja de aplicación, ¿no? La parte gráfica del test, lo que van a ver son estos trazos. En este caso, cada uno de los trazos es un trazo arquetípico, es una figura primitiva de lo que sería la grafología del ser humano. Cada punto, bien, cada raya, cada elemento grafológico acá tiene un simbolismo, tiene una representación. Entonces, a través de esto es lo que la persona observa, subconscientemente lo asocia al arquetipo y emite su proyección, ¿no? Por ejemplo, en grafología, el único punto en la figura 1, ¿no? Este es el campo 1, es el campo 2, campo 3, campo 4, campo 5, campo 6, campo 7 y campo 8, también en dirección grafológica de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Entonces, grafológicamente estamos hablando de que este punto en el área 1 se trataría del único individuo, o sea, de la persona, el yo, la persona como unidad, ¿no? Mientras que esta figura, en la posición izquierda, hacia arriba y ondulante, se trataría de lo que son las relaciones, ¿no? Lo que son el, la línea de desarrollo de las relaciones, de los contactos que ha tenido el individuo. La figura 3 en tres líneas paralelas en vertical, ¿no? Ascendente, tiene un efecto ascendente, nos daría un efecto de la ambición, del nivel de objetivos que quiere trazarse la persona. Campo 4, estamos viendo la figura oscura, ¿no? El cuadrado oscuro son ideaciones, ¿no? Las figuras con ángulos. Y hacia el lado derecho, que también relacionan al pensamiento con el futuro. Entonces, esas figuras oscuras, angulosas que vienen del futuro, ¿no? Estaría reflejando el muy antiguo miedo de no saber lo que va a venir, ¿no? El miedo a lo impredecible, al futuro. Esa sería la interpretación del campo 4. En el campo 5, la figura pues, que estamos viendo acá, que se eleva, ¿no? Desde el pasado, al lado izquierdo, inicia un ascenso en vertical, ¿no? Y la otra figura que le intercepta, que trata de contenerla, es la simbolización de lo que sería la fuerza, ¿no? Como la fuerza, el impulso que está teniendo la persona, es regulado por la voluntad en la parte inicial de la gráfica, donde está hacia abajo y a la izquierda, cómo regula esta fuerza para poder cumplir sus objetivos, ¿no? Que la figura estaría proyectándose hacia un ascenso hacia el lado derecho, ¿bien? Entonces, cómo se proyecta la persona a futuro y cuáles serían las situaciones que la persona estaría dispuesta a lograr, a hacer para cumplir sus metas. Entonces, como estamos hablando de metas, la figura 5 también estaría relacionada a la figura 3, ¿no? Habría un par para interpretación. En la figura 6 vamos a ver dos líneas, ¿bien? Que se pudieran interceptar, que se pudieran hacer un ángulo, una figura, ¿no? Entonces, esta situación daría la idea de construir algo, o sea, empezar a construir algo, de lo que no se tiene de repente mucha relación. Entonces, el campo 6 te ofrece la perspectiva de lo que la persona eh, te daría como su talento, o sea, que la persona observa que tiene un talento, dónde puede integrarse, dónde puede eh, brillar o ser más saltante sus habilidades, ¿no? Entonces, en el campo 6 va a dibujar, va a mostrar ese tipo de situación. Campo 7, ¿bien? Hay unos puntos, ¿bien? Una serie de puntos en semicírculo, ¿bien? Los cuales pues relacionan a la persona, ¿no? Hay un conjunto de personas, ¿bien? Decíamos que el punto en la parte inicial era la persona,
En el campo 7 vamos a ver que es un conjunto de personas, pero relacionadas, están en un semicírculo, están cercanos. Por esa y otras razones es que esta figura, el campo 7, se relaciona con lo que son las relaciones más íntimas, las relaciones más cercanas. Bien, también da un plano de relación sexual, ¿no? De una pareja, de alguien muy cercano, ¿no? A la persona que está siendo evaluada. Y por último, el campo 8, bien, el semicírculo da la idea de una cúpula que protege, que ayuda, ¿no? al individuo que va a dibujar. Entonces, esta cúpula se supone que nos estaría representando los sistemas sociales que protegen, que cubren a la persona, ¿no? El principal sistema que cubre a la persona es la familia y el otro es el trabajo. Entonces, en la vida de la niñez, ¿no? En la etapa de la niñez, podemos entender que ese campo pues está principalmente lidiado por el hogar, ¿no? La idea del hogar, lo que es la imagen, la imagen del hogar. Sin embargo, en la vida adulta, ya pasando los 16 años, como lo mencionábamos, este nuevo soporte se va a reflejar mucho en el tema laboral, ¿no? Ya que el tema laboral es el que da la base, la estabilidad para poder estar tranquilo en esta sociedad, ¿no? Estar tranquilo en la vida. Entonces, esto representaría el sistema que da esa seguridad al individuo para desarrollarse, ¿no? También pudiera ser su hogar, pero generalmente en los temas de selección va a estar muy concentrado en lo que son los temas laborales, ¿no? Se va a relacionar por ahí también. Entonces, estos son los elementos grafológicos que vamos a encontrar acá en esta hoja, ¿no? Y por eso es que muchos individuos van a tender a observar, interpretar esto, ¿sí? ¿Verdad? Su subconsciente va viendo ese simbolismo, y entonces ustedes ya habrán visto que el sujeto prefiere empezar por ciertos dibujos, ¿sí? Y más bien dejar algunos para el final, ¿sí? Ya que la instrucción en este test es que empiece por el que más le guste, pero tiene que dibujar todo. O sea, todo el dibujo que está viendo ahí en pantalla, ¿no? Lo tiene que completar los 8 campos, haciendo que el dibujo resultante, o sea, lo que él va a diseñar, eh, se articule, ¿bien? O sea, sea parte, ¿no? Esté integrando lo que es la figura original que está ahí dibujada, ¿no? O sea, tiene que sumarse el punto, tiene que sumarse las líneas en ascendente, ¿no? Tiene que sumarse al dibujo que va a crear ahí en cada campo, ¿no? Tiene que terminar los 8 campos, ¿bien? Y luego va a proceder a lo que es el cuestionario. En los materiales de entes ustedes van a tener también el cuestionario para que lo puedan revisar. El cuestionario es bastante sencillo, es el tercer nivel de interpretación grafológica, acá en el Bartek, y consta de solamente 4 preguntas. O sea, de los 8 campos, ¿cuál fue el campo que le resultó más fácil de diseñar, de crear su dibujo? ¿Cuál fue el campo que le resultó más bonito, más agradable, ¿no? El mejor? La otra pregunta es, ¿cuál fue el campo que les disgustó más, ¿no? Le resultó más difícil, más engorroso, ¿no? Perdón, más feo, menos bonito. Y la última pregunta es, ¿cuál le resultó más difícil? ¿Bien? Entonces, esas 4 preguntas, el individuo las va a responder en el cuestionario que subsigue a esta gráfica, ¿no? Al dibujo. Bien, no sé si hasta acá en esta primera parte de la estructura hay alguna pregunta. Ok, estos son los 8 campos, ¿no? Les decía, por grafología, vamos a ver lo que son campos del 1 al 8, ¿no? Y van de arriba a abajo, o sea, de arriba primero se va a interpretar, ¿eh? Y de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿no? O sea, el orden es el que están viendo. 1, 2, 3, 4 en horizontal, y después 5, 6, 7, 8 en la siguiente horizontal, pero de izquierda a derecha. Entonces, ese va a ser el orden grafológico que se va a mostrar, ¿no? Ese es para la interpretación.
Recuerden que el individuo va a optar el orden de sus dibujos como él le plazca. O sea, no necesariamente va a seguir este orden estricto, ¿no? Este orden estricto es solamente para nosotros, para poder interpretar lo que ha sido la aplicación. ¿Bien? Desde para la interpretación de este dibujo. Ahora, lo que vemos acá es que el Bartek tiene cierta estructura también con respecto a los elementos, habrán escuchado orgánico e inorgánico, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a diseñar acá como mnemotecnia, ¿no? Yo les voy a dar una mnemotecnia para que recuerden este punto, cuáles son los campos orgánicos e inorgánicos, y facilitar el primer nivel de interpretación. Vamos a ver primero las preguntas, hay algunas preguntas. En el campo 5, el significado de la grafología, ¿podría explicarlo? Ok, en el campo 5, ¿sí? Vamos a volver a la figura donde están los campos, para que quede un poquito más claro. El campo 5 sería este, a ver, vamos a marcarlo, sería este. ¿Bien? Entonces, ahí lo que vemos es, de izquierda a derecha, ¿no? Es una figura que está ascendiendo, o sea, es como si se disparara, está ascendiendo, ¿no? Prácticamente de izquierda a derecha, o sea, está yendo hacia el futuro, ¿no? Es un despegue, es un ascenso, una proyección que está saliendo. Sin embargo, hay otra línea que la intercepta, ¿ok? Como que la frena, la bloquea, ¿no? Esa interpretación viene a ser sobre la energía, ¿no? La primera línea sería la energía, el impulso, ¿bien? Que se inicia, y la segunda es la que lo va moldeando, la que la va a dirigir, la que la va a controlar, o sea, la voluntad. Ambas tienen una interpretación como el motivo racional, ¿no? Para poder obtener lo que serían sus objetivos, sus metas propuestas, ¿no? Entonces, si la persona es una persona, por ejemplo, en el campo 3, ¿no? Hace unos dibujos donde todas las líneas empiezan a elevarse, ¿no? Y hasta el final de ese campo es una elevación. Ah, entonces es una persona ambiciosa, es una persona que se plantea cada vez más metas, no está conforme con lo que va ganando, quiere más, ¿no? Entonces es bastante ambicioso en el campo 3. Pero en el campo 5, de repente revela el dibujo que la energía no está adecuada, la energía no fluye, ¿no? Se dispersa, se distrae o la corta la energía, ¿no? No se proyecta a más. Lo que nos indicaría que el individuo no tiene mucha motivación, se dispersa también, ¿no? Entonces su energía para actuar frente a esas ambiciones no es la correcta. Entonces puede ser, en ese caso, en esa combinación, sería más un soñador. O sea, yo quisiera tener, yo me planteo tener, pero no me muevo para hacerlo, ¿no? Cuando le preguntan, oye, mira, tú quieres ser millonario, pero ¿qué estás esperando? Porque no estás haciendo nada. Ah, es que estoy esperando sacarme la tinca, por ejemplo. Entonces no se está moviendo, no está actuando, ¿no? Ese es el campo 5, la acción, los impulsos. Sin embargo, hay personas que pueden ser muy impulsivas, tienen mucha energía, mucha motivación, pero se dispersan sin un objetivo claro. Entonces, en el campo 3 vamos a ver que generalmente hay un sub y baja, ¿no? Es un efecto sub y baja. Fuerzan las tres líneas en paralelo, ¿no? Y se va a ver un efecto, va a aparecer una gráfica en sub y baja. A veces una reja, un portón, una gráfica incluso de sub y baja. Entonces, al manifestar esto, la persona está mostrando que no tiene un plan de vida bien desarrollado, ¿no? Entonces está lanzando un proyecto con mucha motivación, porque el campo 5 pues, te indica que es una persona muy fuerte, muy motivada. Entonces, lanza con mucha energía un proyecto, como no lo midió bien, porque no lo tuvo claro, fracasó, falló y lo dejó, luego inició otro, también se lanzó a la piscina, como dicen, casi sin saber, fracasó, perdió, lanza otro y así. Entonces, los dos campos, el 3 y el 5, tienen que tener una relación adecuada, ¿no? Para poder ir prediciendo qué es lo que va a pasar con esta persona. Entonces, a ver, dice, ¿qué cargos se recomiendan? En realidad todos, o sea, con este test pueden aplicarse todos los cargos, todo lo que usted quiera, porque conocería bastante bien a la persona, o sea, te da bastantes datos de la persona. El problema sería el costo, ¿no? ¿Por qué? Porque la aplicación es relativamente sencilla, no es complicado, pero la interpretación. O sea, tu hora hombre, tu hora profesional de trabajo va a ampliarse un poco más porque vas a tener que analizar un poco más. Son 8 campos, tienen que integrar, entonces
cuando tú tienes bastante experiencia en interpretación de pruebas predictivas, un DFH lo podrías hacer pues en 10 minutos, ¿no? 8 minutos por ahí, siendo muy exhaustivo. De repente los indicadores más sencillos ya para una selección, 5 minutos. Pero el Bartek te hace demorar un poco más, porque vas a tener que interpretar, articular y luego por ahí verificar la parte del cuestionario que les voy a enseñar al final. Entonces, como que un proyecto de selección te lo alarga. Entonces, al mismo pago, alargarlo más, de repente va a ser un poco complicado, ¿no? Ahora, si tú puedes hacerlo, o sea, está dentro de tu presupuesto, hacerlo, quieres lanzar un servicio, pues, a costa de tu tiempo profesional, ojo que también es una propuesta, si es que tú no tienes dificultades con eso, ¿no? Entonces, para posicionarte en el mercado, entonces, puedes hacerlo, ¿no? Depende generalmente del costo. O sea, si el perfil, ¿no? De repente un gerente, y te piden, oye, mira, quiero que le tomes esto. Por un gerente, bueno, pues si el costo para esa selección sí va a justificar que yo aplique esto, ¿no? De repente para un operario, oye, pero quiero aplicarle el Bartek a los 200 operarios que van a venir y voy a llevar todo en mi tiempo, porque voy a llevar el Bartek a interpretar y hacer los perfiles, todo ese tiempo lo voy a llevar para los operarios y probablemente en esa selección no me paguen ese tiempo. De repente lo hago por curiosidad científica, de repente quiero quedar bien con mi cliente, no impactarlo con la evaluación. Entonces, tomo y ya es mi tiempo personal que voy a invertir en esto. Entonces, depende de eso, básicamente. Bien, entonces, están muy bien las preguntas, por favor, sigan así. Bien. Eh, Retomamos entonces en los campos orgánicos e inorgánicos. Ya los que han interpretado y manejan el test de Bartek sabrán que los campos orgánicos e inorgánicos, pues son 4 a 4 en este caso, una distribución. 4 orgánicos y 4 inorgánicos. Los orgánicos tienen que ver con las funciones emocionales, con lo que las personas sienten, las personas tienen su sistema emocional. Mientras que los campos inorgánicos tienen que ver con sus ideas, sus cogniciones, las definiciones, creencias que ellos tienen, ¿no? Entonces, los campos orgánicos, serían los campos extremos, los campos 1, 2, 7 y 8. Esos son los campos orgánicos. Mientras que los campos inorgánicos, o sea, los que van hacia las ideas, son los campos 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, para este caso, todos estos campos, ¿bien?, van a visualizarse como un indicador de la emocionalidad o del pensamiento del individuo, ¿no? Por eso 4-4 estaría el equilibrio, ¿no? Si la persona es racional y emotiva, en equilibrio. Si es que alguno de estos campos se distorsiona, vamos a ver entonces el primer nivel de interpretación, el cual sería si la persona tiende a ser más fría, más racional o tiende a ser más emocional, más caliente, ¿no? Eso es lo que veríamos en este primer nivel. Ahora, otra pregunta, muy bien. Claro, se puede usar en el área ocupacional, sin embargo, el problema ya es el tiempo ahí. O sea, en el tema organizacional es el proyecto, el costo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes programar tu tiempo, avisas con el cliente si es que no es muy urgente. No, incluso este test no es tampoco complicado de aplicar. Entonces puedes programar un taller, aplicas y continúas con tus sesiones, ¿no? De repente tu Assessment Center o las actividades que tú hayas programado. Sin embargo, en el tema ocupacional el problema va a ser el tiempo. O sea, tú puedes tomarla como una evaluación ocupacional, quizá por ahí dentro de lo que es el perfil ocupacional, psicológico ocupacional, dice, pues no, personalidad. Entonces, si te da pie para aplicar, sería perfecto. Sin embargo, el problema va a ser nuevamente el tiempo que te va a tomar, ya que en ocupación, si logras plantear una batería de pruebas, un sistema de evaluación, ¿no?, que se ajuste al tiempo, que te dé lo que estás necesitando para poder hacer las medidas preventorias, ¿no?, de estrés, de lo que sería de repente los riesgos psicosociales y todo lo que se estaría viendo en el área. Entonces, perfecto, no hay ningún problema. Pero si no, lo que te va a faltar ahí es el tiempo.
¿no? El gerente de producción, como siempre, te va a decir, oye, mira, ya estás demorando mucho y tienen que volver. Lo otro que va a pasar es que cuando emitas los documentos, ¿no? Los informes psicológicos, te van a decir, oye, mira, ya, que todavía estás demorando un poco en la interpretación justamente de los BARTE, ¿no? Sin embargo, si puedes, o sea, por tus habilidades y el manejo del sistema ocupacional, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Bien? Ok. Entonces, como mnemotecnia, bien, veíamos acá los campos 1, 2, 7 y 8, 3, 4, 5 y 6. En este caso, lo que le voy a mostrar justamente es que en, vamos a verlo en la gráfica nuevamente del test, ¿no? Los campos 1, 2, 7 y 8, ¿bien? Los campos que son los orgánicos, entonces van a tener una composición siempre de puntos y ondulaciones, ¿bien? Líneas onduladas, siempre. ¿Ok? Estos siempre van a tener puntos o líneas onduladas. ¿Por qué? Porque los puntos representan personas, ¿no? Y las personas eh, se, se, em, se caracterizan por ser emocionales. ¿Ok? Las líneas ondulantes también porque son las modificaciones de efecto. Eh, son la variabilidad de esas emociones, ¿no? Los, los sistemas vivos, ¿sí? Tienen ese sistema emocional, entonces reaccionan, son volátiles, son volubles, ¿ok? Eso es lo que representa. Aparte de las relaciones entre ellos, la unidad, la conciencia de uno, entonces estamos hablando de un ser vivo. Por eso es que estos gráficos representarían a las funciones orgánicas. Mientras que los campos inorgánicos, ¿sí? Lo que van a ver siempre es que está compuesto por líneas rectas y figuras cerradas, por ejemplo, en el campo 4. La línea recta nos indica que estamos hablando de un concepto, o sea, es algo lineal, es algo que voy a crear, que está, digamos, en frío, ¿no? No hay una ondulación, no hay una mutabilidad. Mientras que la figura cerrada justamente ya es un concepto, ¿no? Una creencia. Como es un concepto oscuro, ¿no? La figura cuadrada oscura, entonces estaría llevado a lo que sería los miedos, la ansiedad, ¿no? Disculpenme que estoy un poquito incómodo por esta silla que eh, es relativamente viejita, ¿no? Entonces, esta es la mnemotecnia como para poder ver esta situación, ¿no? Entonces, todo lo que son puntos y curvas, orgánico, todo lo que son líneas y figuras cerradas, en este caso, en lo que sería la figura 4, entonces son campos inorgánicos, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el campo orgánico tiene que ver con procesos emocionales, mientras que el campo inorgánico tiene que ver con procesos racionales. ¿Bien? Entonces, ahí está la figura de equilibrio 4-4. Volvemos acá. Entonces, lo que serían los campos orgánicos, se supone, ¿bien?, que debe haber un dibujo pues, de algo vivo, de algo que genere dinamismo. ¿Bien? Mientras que en los campos inorgánicos vamos a ver elementos inertes, objetos, situaciones que no se dinamizarían, ¿no? Que no se moverían. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, en el primer nivel de interpretación del Bartek, lo que vamos a ver es que el dibujo, bien, entonces tiene que tener los campos orgánicos algo vivo, los campos inorgánicos algo inerte. Pero ¿qué pasaría si se intercambia? O sea, en el campo, supongamos, en el campo orgánico, ¿no? Alguno de estos, 1, 2, 7, 8, en alguno de estos dibujo un objeto, ¿bien? Entonces, en vez de dibujar algo vivo, dibujo un objeto. O sea, ¿qué estaría pasando? En ese caso, si la persona dibuja un objeto en un campo orgánico, significa que en ese campo, ¿bien?, en las emociones, ha pasado algo, ha habido una dificultad y esta persona pues ha cerrado sus emociones, se ha enfriado, como se dice, ¿no? Ha habido un trauma, una decepción, alguna dificultad, entonces ya deja de manifestar esas emociones en ese campo, ¿no? Y las cierra para enfriarlas, para hacerlas muy racional, ¿bien? Generalmente justificable, o sea, ahí se exacerban los mecanismos de defensa. Mientras que en los campos donde vemos dibujos inorgánicos, ¿no? Deberíamos ver objetos, ¿qué pasa si empieza a dibujar
figuras dinámicas, figuras vivas, ¿no? Generalmente son plantas o animales. Entonces, en los campos inorgánicos empieza a dibujar figuras vivas. Entonces estaríamos viendo que la persona no ha desarrollado bien ese concepto. Por lo tanto, lo idealiza, lo carga de emociones. Es una figura inmadura, infantil, ¿no? Entonces, en los campos inorgánicos, su alteración podemos ver inmadurez, irracionalidad, emocionalidad excesiva. Mientras que en los campos orgánicos, su alteración en el dibujo puede hablar de frialdad, un trauma, algo que ha hecho que la persona se cierre, ¿ok? En sus procesos afectivos, ¿no? Generalmente por un proceso traumático. Entonces, ese es el primer nivel de interpretación que tiene el Bartek, ¿no? En lo que son las composiciones de los campos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué tipo de dibujo tiene? ¿Bien? Eso es bastante sencillo de ver generalmente, ¿no? En los campos, ¿no? Es una distribución así. Lo que vamos a ver es, está la línea o la figura base, y en esa figura base posteriormente tiene que hacer el dibujo, ¿no? En el dibujo, en la parte del dibujo, el resultante, en este caso, si sería una figura como tal, como la estamos viendo ahí, eh, ¿cómo la calificamos? ¿Orgánica o inorgánica? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Es una figura orgánica o es una figura inorgánica? ¿Mm? A ver, a ese ejemplo. A ver, uy, un ratito, la cámara. Disculpen, se movió la cámara. Ok, a ver si pueden dar algunas respuestas en lo que sería el chat. A ver, esta figura, esta respuesta en el campo 8, ¿cómo la calificarían? ¿Orgánica o inorgánica? No es Inorgánica. una caricatura. Inorgánica, muy bien. ¿Qué más? Otra respuesta. O sea, apuntaría a ser inorgánica, pues una caricatura. Está siendo inerte y todo. Pero, ¿qué pasaría? Y acaba el punto. En el Bartek van a tener una parte que está escrita, ¿no? Generalmente, muy bien, todos estamos conscientes que sería inorgánica. Pero ¿qué pasa? Que cuando tengan una duda, ¿no? Con respecto a lo que sería el dibujo, la gráfica en sí, ¿bien? Se tendría que chequear la parte de los títulos. En el cuestionario del Bartek, ¿no? Está la parte gráfica arriba, ¿bien? Pero también debajo está la sección donde tiene que ordenar los dibujos. O sea, me va a decir, oye, mira, ¿cuál fue el primer dibujo que hiciste, el segundo dibujo que hiciste, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo? ¿No? Tiene que colocarle un orden. Y también está la parte de lo que son los títulos. ¿Bien? Le va a decir, oye, mira, entonces dale un título, ¿no? Un nombre a cada dibujo. Y de repente por ahí a esta gráfica se le ocurre colocar de repente yo de buen humor. ¿Bien? Entonces ya no es una caricatura, sino es una representación del mismo. Y ahora la condición es orgánica o inorgánica. Ante esa nueva situación, ¿qué sería? Orgánica. Así es. Entonces ahí ya cambiaría la cosa, ¿no? Cuando tengamos el patrón, ¿no? Un patrón que puede ser ambivalente, o sea, puede ser orgánico o inorgánico, lo vamos decidiendo con el contexto, o sea, cuál es el título, ¿no? Que le está colocando este dibujo. Entonces ahí nos va a quedar un poco más claro. Bien, eso se lo digo por experiencia. Ahora, una vez que se define, ¿no? Si solo pone la cara, justamente acá sería la cara, ¿no? Y muchas veces incluso dibujan a mucho detalle, entonces si es un componente del ser humano, entonces sí se notaría como un orgánico. Pero a veces más bien se ve así, como estamos viendo acá, ¿no? En una figura más caricaturesca. Y aquí sí puede entrar en el rango de inorgánico, como lo decían ustedes, ¿no? Entonces, en esa situación, cuando puede ser, pues lo confirmamos con el título de este dibujo. Y hasta con eso va a quedar mucho más claro para calificar. Ok, entonces, cuando la primera interpretación entonces que vamos a hacer del Bartek es ver si el equilibrio emocional, racional de la persona es el adecuado, ¿no? O sea, tiene los cuatro campos orgánicos con figuras dinámicas, con figuras vivas, y los cuatro campos inorgánicos con figuras inertes, con objetos, ¿bien? Entonces, cuando está así, podemos ver que hay un equilibrio.
¿no? Ha desarrollado bien sus conceptos y en sus afectos está bien relacionado, está bien equilibrado. ¿Bien? Pero si no se diera así, hay una alteración, entonces en el campo va a haber también un problema. Y lo primero que vamos a notar es que la persona de repente es más fría, ¿ok? Cuando yo digo que la persona es más fría, más racional, es más superficial a veces, ¿ok? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la figura que ustedes creen que se ha podido dar en esos 8 campos? ¿Dónde ha estado la alteración? Si la persona es más fría, la persona está eh, reprimiendo sus emociones y se muestra bastante frío ya, o sea, utilitarista, distante, ¿no? Bastante incluso sarcástico, no muestra sus emociones por un trauma. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Una figura, ¿no? Generalmente una figura orgánica, ¿no? Las emociones, se va a ver alterada. O sea, ya no va a mostrar algo vivo, sino algo, un objeto. Entonces la personalidad desequilibró. En vez de tener 4 procesos emocionales, tiene solo 3. Y en vez de tener 4 procesos racionales, tiene 5 ahora. Entonces está en desequilibrio, ¿no? Entonces está siendo más racional, más frío que emotivo, ¿no? Entonces eso se va a ver un poco distante, frívolo a veces, ¿no? Bastante lógico. Ustedes saben que las relaciones con los demás no son tan lógicas. Tienen que tener afecto, si no habría un problema, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a ver, ¿no? La persona es fría y va a tener generalmente problemas de relación. Ahora, si en la figura hay una alteración al revés, inversa, ¿no? Y la persona se le ve más bien muy emocional, o sea, estamos diciendo que es caliente, ¿qué es lo que estaría pasando? ¿Recuerdan? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido con esas 8 figuras? Si antes estábamos diciendo que las figuras orgánicas se habían afectado y a una menos, en el otro caso, una de las figuras inorgánicas, ¿ok? Uno de los objetos, ¿eh? Fue reemplazado por algo vivo. O sea, uno de los campos 3, 4, 5, 6 ha sido reemplazado. En vez de haber un objeto, hay algo vivo. Entonces, en vez de desarrollar ese concepto, ¿no? Entonces, así es, muy bien, Miguel. Tendría más procesos emocionales, o sea, en una situación donde él debe pensar, lo está llenando de emociones. Y eso generalmente cuando sucede es cuando no ha desarrollado, no ha madurado ese concepto, ¿no? Entonces, en el inicio, gracias a la intervención, a ver, ¿de quién fue? Gracias a la intervención de Nadia, ¿ok? Justamente vimos la relación de los, perdón, la relación de los, del el campo 5, ¿no? Incluso, bueno, la llevé hasta el campo 3. Entonces, lo que pasaba aquí es que esos campos eran eminentemente inorgánicos, ¿no? Campo 5 y el campo 3 se relacionan más a lo que son los elementos de la ambición, ¿no? Ambición, perdón, en el campo 3 y la motivación en el campo 5. Entonces los dos están íntimamente vinculados, ¿no? Vamos a hablar también de ciertos pares. Entonces, estos son componentes inorgánicos. Si se alteraran, ¿no? Le decía, si se altera uno va a afectar al otro, ¿no? Y las alteraciones que le mostré como efecto justamente revelarían inmadurez. Muy bien, inmadurez. Así es. Eh, ¿Por qué? Porque generalmente la persona cuando no ha desarrollado una idea, un concepto, una actitud, un desarrollo moral, ¿no? Un contenido cognitivo, entonces lo llena de emociones y se va a ver un tanto enclenque, caprichoso, volátil. Entonces, son indicadores de inmadurez, ¿no? Les mencionaba en ese ejemplo, ¿no? Que si la persona de repente es bastante ambiciosa, tiene muchas ideas en este caso, ¿no? Le gusta soñar que va a ser rico, que va a ser poderoso y todo, pero no se motiva, no hace nada para poder lograr eso. Entonces, aquí estamos viendo que este desarrollo de lo que sería la actitud, la voluntad, no está bien desarrollado, ¿no? Entonces eso va a generar inmadurez nuevamente, ¿no? El soñador, el que para soñando
y luego no sabe que si no hace nada, pues se va a frustrar, entonces después se queja y justamente son componentes de inmadurez, ¿no? Mientras que los otros son una afectación en los campos orgánicos, ¿bien? Revelaría trauma, ¿bien? Una situación emocional que se está cortando. Ese es el primer nivel de interpretación del Barte. Ok, me dicen, en la mayoría de los objetos, los participantes tienen que manejar sus emociones. De acuerdo al dibujado podemos observar cómo puede ser el individuo. Claro, cada objeto que se dibuja también tiene además otra interpretación. Ese es el segundo nivel. O sea, en el primer nivel de interpretación vamos a ver cómo está la disposición de campos orgánicos e inorgánicos. En el segundo nivel vamos a hacer un trabajo un poco más elaborado porque tenemos que relacionar el contenido del campo, o sea, qué significa cada una de las posiciones con el dibujo que ha hecho, ¿no? Voy a hablar en este caso de líneas generales porque justamente el contenido, o sea, qué es lo que puede significar cada uno de los ejemplos de dibujo, eso sí nos va a llevar como 3 sesiones más, ¿no? Entonces vamos a ver en líneas generales esto y la metodología de interpretación del Barte para la sesión de hoy, ¿ok? Entonces, en el primer nivel, las posiciones, el tema de enfriamiento, el tema de calentamiento, ¿no? En las emociones, en las relaciones afectivas del individuo, ¿esta parte queda clara o hay alguna duda? ¿Para este sector hay alguna pregunta o algo que de repente no haya quedado muy claro? Esa es la parte un poquito más sencilla. El siguiente nivel de interpretación es un poquito más complejo, ¿no? Tiene que ver dos variables. En este caso, estamos viendo la posición y el tipo de dibujo que va a haber, ¿no? En el siguiente vamos a ver también la posición y ahí vamos a interpretar el contenido del dibujo. ¿Bien? ¿Preguntas? Bueno, de todas maneras voy a estar al tanto, ¿no? Acá en el chat, o si quieren su interpretación por micro. Entonces, la siguiente va a ser en el análisis constitucional, es decir, vamos a relacionar lo que significa, acá está, ya les había mencionado, lo que significa cada uno de los campos en el orden, ¿no? Y esta relación con el tipo de dibujo que se ha hecho. En el primer campo, ¿no? Les mencionaba que tenemos que ver lo que es el autoconcepto, es decir, lo que el individuo cree de sí mismo. Bien, a ver, dice, pregunta, si tiene un desequilibrio por dibujar objetos en cuadros, donde debería un dibujo de orgánicos, ¿estas personas serían adecuadas para puestos? Ah, bien, miren, eh, ¿cómo les puedo decir esto? Estos test, ninguno, ojo, ninguno de estos test, ya sea en cualquier aplicación educativa, clínica, organizacional, un solo test no les va a decir, oye, mira, esta persona pasa de año, oye, mira, esta persona está bien, oye, mira, esta persona va a ir al perfil de puesto. No. Y recuerden que es una integración de toda la información que vamos a tener. Cuando ustedes trabajan un perfil, una selección compleja, ¿no? Por fases, ¿no? De repente la fase más gruesa es más sencilla porque van a haber puntajes, el nivel de rendimiento, la preparación, entonces se completan las competencias cognitivas, entonces pasa a la fase emocional, a la segunda fase, ¿no? Los filtros intermedios. Entonces ahí vemos las actitudes, las condiciones, ¿no? Que hemos preparado para el individuo en la evaluación. Pero no es solamente una prueba. O sea, también tengo que ver lo que serían otro cuestionario, algún tipo de aplicación complementaria, ya que recuerden, los test proyectivos siempre van de la mano, de preferencia con un psicométrico, ¿bien? Para tener evidencia, para tener más información. Ahora, lo que vamos a hacer en el filtro intermedio, o sea, pasando esta evaluación emocional, esta parte de actitud y emociones, es la adecuación emocional al perfil de puesto. Entonces, entonces, principalmente vamos a ver que el individuo no tenga elementos, pues, de repente muy graves, psicóticos, demasiada impulsividad, agresividad, elementos sexuales aberrantes, ¿no? O sea, que pueden comprometer la relación laboral. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Sin embargo, si usted, su cliente, ¿no? Ya sea el gerente o, del área que solicita o la empresa, ¿no? Si usted es consultor, el área que está solicitando le es específico
que tiene que tener ciertas condiciones y usted en su diseño del proyecto de selección hace que en la segunda fase hay un filtro pues excluyente, bueno, ahí sí, ¿no? Pero siempre es recomendable puntuar, ¿no? O sea, valorar estas situaciones, estas apreciaciones que se va a tener, y no es que se va a descartar al individuo, sino que, digamos, tomamos al que tiene mayor puntaje, al que tiene indicadores de ser mejor en el perfil. Por ejemplo, si yo tengo una persona con un diagnóstico psiquiátrico, ojo, soy esquizofrénico, paranoide incluso, y yo tengo otra persona que no tiene diagnóstico psiquiátrico, pero ambos tienen en ese momento de evaluación condiciones, ¿bien? Ambos me están revelando su preparación, que es muy buena, me están demostrando su control emocional, que es muy bueno, y la persona psiquiátrica, o sea, está llevando un control psiquiátrico adecuado, está funcionando bien, entonces no pudiera ser la exclusión, oye, mira, a este no. Por eso existe un perfil inclusivo de labores, ¿no? Se puede incluso tomarlo, pero dentro del perfil inclusivo de labores y la empresa saldría ganando, ¿no? Es un trabajador inclusivo. Entonces hay menos, hay un tema de beneficio. Esos temas son los que se tienen que manejar, más que nada. Es un compuesto de variables que tengo que decidir para poder ver el pase, no descarte, ¿no? No descartamos a nadie, recuerden, sino el pase al siguiente nivel o el pase, bueno, ya a la firma del contrato, ¿no? Para conformar la terna. Entonces, vemos el análisis constitutivo, ¿no? El cual vemos qué significa cada uno de los elementos. En el primer campo, donde vemos un punto, es el autoconcepto, como le he mencionado. O sea, es lo que la persona siente de sí misma, cómo se percibe, cómo se ve. Campo 2 es la afectividad, cómo se relaciona con los demás. En el campo 3 vamos a ver el proyecto de vida, o sea, como les mencionaba, las ambiciones, que tanto quiere desarrollarse en su vida, ¿no? Campo 4, el contenido inconsciente o miedos. La figura cuadrada oscura va a revelar a qué le teme el individuo. Campo 5 son los impulsos, ¿no? Cómo el individuo obtiene energía, motivación para despegar, para lanzarse, relacionado al campo 3. El campo 6 es el tipo de raciocinio, lo que el individuo percibe que es bueno, dónde es bueno, en qué tiene talento, dónde puede brillar, ¿no? Con sus habilidades. Y este campo 6 está relacionado con como par al campo 1. Bien, en este caso 6 y 1, 3, 5, ¿no? Están relacionados. El campo 7 de la madurez sexual, como decía, es la cercanía, ¿no? Entre las personas. Entonces, el grupo más cercano son generalmente pareja, familia, seres de mucho afecto para la persona evaluada. Entonces, ahí también hay un contenido sexual que se va a dar. Y este campo 7, como ustedes ya sabrán, está relacionado pues al campo 2. Por último, el campo 8, lo laboral, tiene una connotación de dependencia, o sea, si es un tanto, eh, digamos, podría jugar en contra del perfil. Por lo tanto, esta situación con el campo 4 tiene esa relación. El campo 1 tiene relación con el campo el 6, tipo de raciocinio, el campo 2 con el campo 7, ¿no? Porque son relaciones más cercanas o más generales, y por último el campo 3 con el campo 5, vemos lo que es la necesidad de desarrollo, ¿no? Que tanto la persona quiere crecer en su vida y está dispuesto a hacer para esto. Entonces, esos son los pares que vamos a ver, ¿no? En lo que es la interpretación del Barthes. En lo que son las interpretaciones, vamos a ver en líneas generales, ¿no? Les voy a mencionar nada más, que cada vez que el individuo proyecta a otro ser humano, significa una interpretación de lo que sería el DFH, ¿no? El makeover. Si es una parte del dibujo, esa parte tiene una representación. O sea, hay que llevar esa interpretación a lo que es el DFH. Si son personas, tendríamos que ver los roles sociales de estas personas, ¿no? Qué influencia puede tener en el individuo. Si son animales, en líneas generales son emociones. Son emociones que están siendo reprimidas y que probablemente el sujeto necesita liberar, ¿no? Puede estar cargada de agresividad o de cierta angustia o problemas. Cuando son
plantas, ¿no? Si son plantas pequeñas, son afectos, recuerdos que son bastante suaves, sutiles, ¿no? Mientras que si fueran árboles o plantas más grandes, serían de repente relaciones a principios o elementos más importantes, pero que no son, no conmueven directamente a la persona. Si son otros elementos, objetos, si son de la vida diaria, se relacionan al tipo de vida que tiene la persona. Si son de repente elementos más extraños, más particulares, significa que la persona te está mostrando qué es lo que es su individualidad, qué es lo que tiene de peculiar para, para convencerte, ¿no? Entonces, en líneas generales tenemos que relacionar esos dos, ¿no? Ahora, otros elementos que vamos a tener acá son básicamente resúmenes de interpretación, ¿no? Recuerden que el Bartek lo que vamos a ver es una situación actual del individuo, no ahonda como el DFH u otros predictivos sobre tanto sobre el pasado, el desarrollo formativo del individuo, no. Va más hacia el presente, la estructura de personalidad que se está manifestando por la situación actual, por elementos más recientes, ¿no? En este caso, vamos a ver en el tercer nivel, es, es constatar la parte consciente y la parte subconsciente. Lo que vamos a ver en la parte subconsciente es los dibujos por donde empieza y por donde termina el Barte. Los dibujos que empieza, ¿bien?, van a tener más importancia para el individuo, porque sería como que el mecanismo de defensa agarró y vio los 8 campos y dijo, oye, mira, este está muy difícil porque ahí tengo un problema, un trauma, una inmadurez. Entonces por ahí no voy a comenzar. Voy a empezar por otro que sea más sencillo, donde estoy más desarrollado, tengo mejores condiciones, ¿no? Entonces por ahí empiezo. Entonces las figuras por donde se empieza son las mejores, donde el sujeto tiene mejor desarrollo. Entonces si el campo uno fuera donde empezó, significa que tiene un buen autoconcepto, tiene buena autoestima de él. En el campo 2, si fuera el campo 2 el primero o los primeros que se han dibujado, la persona genera contactos, es bastante sociable, quiere pues mantener grupos de manera fraterna, amical. El campo 3, si fuera el primero o los primeros, significa que es una persona persistente, que tiene ambición, como les mencionaba, ¿no? Que le da mucha importancia a sus metas, a los logros que quiere conseguir. En el campo 4 significa que es una persona que se reserva, que es muy temerosa, se limita por sus miedos, está afectada por sus miedos. Generalmente el campo 4 es mejor tenerlo al final, o sea, no dibujarlo al inicio, ¿no? Si ustedes van a hacer el dibujo, es un tip. Si el campo 5 es el primero, significa que es una persona muy productiva, muy dinámica, ¿no? Si el campo 6 es de los primeros, significa que su deseo de realización intelectual, su competencia, ¿no? Él se ve como una persona competente, hábil, ¿no? El campo 7, uno de los primeros, significa que es una persona muy empática, muy sensible, es fácil de hacer que llegue a su círculo central, ¿no? Que sea muy abierta con los demás, sin manejar inadecuadamente el plano sexual, ¿no? O psicosexual, la sexualidad. Y el 8 significa que hay una fuerte necesidad de protección, de filiación. ¿A qué se refiere esto? Justamente a que necesita el trabajo. O sea, va a hacer lo necesario para poder formar parte de la empresa y los procesos laborales. Este campo es un tanto relativo, ya que en muchos casos el campo puede, por ejemplo, si el puesto necesita bastante independencia, bastante proactividad y bastante empoderamiento, entonces esto no va a ser favorable. Sin embargo, si el puesto de trabajo pues, es dependiente, bastante, tiene que obedecer las órdenes de los demás en una jerarquía más estricta, entonces este campo 8 tiene que ser uno de los primeros. Sería más necesario. Si terminan, o sea, cómo acaban estos campos, indicaría entonces que ese campo pues, es uno de los peores, en donde está menos desarrollado el individuo, donde hay más problemas. Entonces, en este caso, pues si el campo 1 sería uno de los primeros, es una persona bastante insegura. Si el campo 2
es uno de los primeros, significa que es una persona que no sabe manejar las relaciones, es poco difícil o muy complicada al dar sus afectos, ¿no?, a la persona. En el campo 3 significa que es una persona que no tiene buenas ambiciones, sus objetivos no están claros, tiene bastante incertidumbre, no sabe qué hacer con su vida, ¿no? En el campo 3. El campo 4 significa que la persona pues tiene más afronte a los problemas, a las dificultades, entonces trata de evitar sus miedos como limitaciones, los afronta. Entonces el campo 4, como ven, es mejor que esté en uno de los últimos en dibujarse, ¿no? Porque sería una persona valiente que afronta sus miedos. En el campo 5, la persona tiene dificultades para tomar decisión. O sea, como le decía, su energía se dispersa. Va a un proyecto, no lo termina y va a otro. No termina y va a un tercero, y así. La persona está dando vueltas, está muy dudosa y en su actuar es bastante impulsiva o de repente inconstante. En el campo 6, la persona desconfiaría de sus propias habilidades, se sentiría menos. Por eso es que el 6 está relacionado con el 1, su propia autoestima, ¿no? Entonces es fantasiosa y poco realista con respecto a sus propias habilidades. En el campo 7 significa que es una persona muy utilitarista, una persona seductora y que solamente va a acercarse a los demás para utilizarlos, ¿no? Ve como objetos a los demás. En el campo 8 sería una persona de alta autonomía. Bien, si es uno de los últimos, bien, significa que la persona es muy independiente. Ahora, nuevamente, esta situación sería relativa. Si yo tengo un puesto de trabajo que no debe tomar decisiones, que no debe, digamos, tomar riesgos innecesarios, y puede lanzar este perfil, entonces no me conviene que la persona se lance por su cuenta, sea un tanto rebelde, ¿no? Póngase en los puestos pues, tradicionales, eclesiásticos o militares, ¿no? Castrenses. No me conviene ese perfil. Sin embargo, las empresas más evolucionadas, los puestos de trabajo tienen más empoderamiento, más liderazgo. Entonces, me conviene que este sea uno de los últimos, porque el trabajador no necesita tanta dependencia, no es que esté tan ligado a las pautas del trabajo, puede pensar. Ojo, el campo 8 también está ligado a lo que es lo que sería la identidad corporativa, la facilidad para esa identidad corporativa. Pero si está al final, significa que va a ser más fácil identificarlo corporativamente, porque la persona depende del trabajo, ¿no? Si está al inicio, significa que la persona va a ser más difícil, no tiene que confirmar que la empresa no lo defrauda, que la empresa está cumpliendo con lo que le ha prometido. Ahí sí se daría el proceso de identificación corporativa. Bien, para el último nivel, como les mencionaba, es solamente interpretar de esta parte. O sea, en el cuestionario vamos a observar que van a tener las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el dibujo que más fácil se le hizo? Y el dibujo que más difícil se le hizo, el dibujo que le quedó mejor, el más bonito, ¿no? Y el dibujo que le quedó peor, el más feo. Entonces, a esas 4 preguntas tiene que haber una concordancia con lo que acabamos de ver, con el orden de los dibujos. Eh, Se supone que si el sujeto es consistente en sus elecciones, no hay mayores conflictos asolapados, entonces se supone que el individuo tiene que decirte que los primeros dibujos, ¿bien?, que él colocó en orden, deben ser los que más le agradó y los que resultaron mejores, más fáciles de hacer. ¿Ok? Tiene que coincidir ese orden. Los primeros tienen que ser esas respuestas. Y obviamente los últimos dibujos tienen que coincidir con los que menos les gustó y con los que les resultó más difícil. Si es así, si coincide ese patrón, significa que el individuo está siendo consistente, es honesto. Si no coincide, si por ejemplo dentro de la respuesta te dice, el que más me gustó fue el séptimo o el octavo dibujo que yo realicé. Ah, no, pues si se supone que fue el que más te gustó, no debe ser los últimos. Ahí hay un conflicto. Es decir, en ese campo donde estaba mencionando que ese fue el que más le gustó, hay otro conflicto solapado. Muy probablemente además del que ya estuviéramos viendo en otros niveles de interpretación. Entonces ahí es donde se detecta en esa prueba entre los sistemas consciente y subconsciente, si es que hay otros conflictos además de lo que es el elemento orgánico e inorgánico y el tema grafológico, ¿no? Del el punto, el campo, con el contenido del dibujo. Muy bien, hasta acá es una introducción al curso, estamos viendo la generalidad de interpretación.
No sé si hasta acá tienen alguna pregunta o algo más que quieran de repente compartir o elaborar. Hasta para acá. Estamos diseñando justamente un temario más completo para ver los niveles de interpretación, justamente. Esa parte sería importante desarrollar para que tengan más completo y más dominio en el tema Bartek. No solamente en el Bartek, sino diferentes pruebas proyectivas donde ustedes, esos contenidos también se repiten, ¿no? Tienen prácticamente la misma interpretación. Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lo que hemos mencionado sobre los procedimientos, los niveles de interpretación, los contenidos de repente? Ok. Sobre los campos, veamos aquí. Estos son los conceptos, o sea, lo que se interpreta en campos, ¿no? El campo uno es cómo me siento conmigo mismo y tiene relación con el campo 6, porque esto es lo que yo percibo de mis habilidades. Mucho de lo competente que soy va a retroalimentar mi autoestima, ¿no? El autoconcepto. Ahora, por otro lado, la afectividad, ¿bien? El campo 2, los afectos, la forma de relacionarme con los demás, va a estar muy relacionada con mi madurez sexual, ¿bien? La relación más íntima, más cercana que genero con personas seleccionadas, ¿no? Como dicen, tengo colegas, tengo compañeros, tengo amigos, todavía ahí estamos viendo afectividad, tengo mis mejores amigos y es un poco más de madurez sexual, ya va al campo más cerrado, ya de ellos de repente me enamoro de una pareja, entonces ya, esa es mi pareja ya es más íntimo. Entonces mi grupo cerrado, mi grupo más íntimo es el campo 7, el campo de madurez sexual, ¿no? Porque en la intimidad, ¿no? No necesariamente en relaciones sexuales nada más, en la intimidad de las relaciones, entonces es donde se conocen mejor las personas, ¿no? A eso se refiere. En el campo 3, el proyecto de vida se va a relacionar con el campo 5, ¿bien? Porque nos revela lo que es la intención de la persona de progresar, de salir adelante, ¿bien? Y por último, el campo 4, los contenidos inconscientes o miedos, las irracionalidades, se va a relacionar de cierta manera con el campo 8, lo laboral, ya que por ahí está el tema de la ansiedad, la incertidumbre de estaré o no en este puesto de trabajo, me convendrá el puesto de trabajo, ¿no? Recuerden que de repente por ahí habrán visto el tema de inbound recruiting, ¿no? Que hemos desarrollado también en sesiones pasadas. La persona toma decisiones al momento de pasar a una empresa, de ingresar a una empresa. Entonces, dentro de eso es lo que se va a ver en el campo 8, ¿no? La persona está con muchas inseguridades, está tomando decisiones, es un cambio en su vida, entonces todo eso se va a proyectar en el campo 8. Bien, no sé si con esto quedó claro esa parte, algo más de repente que quieran retroalimentar, gusten en conocer. Ya estamos con el tiempo cumplido. Pregunta final. Bien, entonces me parece que no hay ninguna pregunta más. Ok, ¿qué campos podrían indicar patologías? Se interpretan, ¿no? Pero en esta versión de selección no lo tomaría muy a ese sentido. Más bien, si quieres indagar más en psicopatología, mejor aplicar el Bartek de 16 campos. El Bartek completo con 16 campos, ahí sí vas a observar, vas a apreciar ya más patologías, ¿no? Ese es el campo clínico del Bartek. En este caso, esta versión de 8 campos, no, y más en el marco de selección, no es muy recomendable. Dice, oye, mire, usted tiene una fobia, un problema de tal tipo sexual, no, no es muy recomendable hacer ese tipo de observaciones, ¿no? Pero si se quieren hacer, sí, y es más recomendable el Bartek de 16 campos, ¿no? El completo. Se van a dar ejemplos, si mal no recuerdo, se le van a impartir algunos ejemplos, ¿bien? Pero sería mejor desarrollarlos en una versión más de este taller, porque en los ejemplos ustedes van a interpretar de manera general y preciso, o sea, como para sacar mejor los datos, los indicadores de esta prueba, sería que ustedes tengan justamente la versión
de cómo interpretar ciertos elementos, ¿no? Esa parte de la que hemos obviado por tiempo, porque hay bastante contenido, bastante material en los tipos de dibujos que van a verse en el Barte, ¿no? Es un poco más amplio incluso que el de FH, ¿no? Que Macover, ¿no? Entonces, por eso es que esta sesión vamos viendo lo general, las pautas paso a paso en general, ¿no? Me parece que hay un material, si mal no recuerdo, se puede coordinar con Gaby, de interpretación que también es básico, ¿no? Eh, pero esto generalmente lo reforzamos en una sesión. Claro, les mencionaba que sí, puede ser. El problema en la versión ocupacional, en la especialidad ocupacional, es el tiempo, básicamente. Si logras crear la batería, pues no solamente sería esta prueba, sino tiene que sacar una batería de pruebas ocupacionales. Y esta es un poquito amplia, ¿no? No solo en la aplicación, sino también en la interpretación, sobre todo. Te vas a demorar bastante. Entonces, por ahí como que sería un poquito engorroso. Sí se podría hacer dependiendo de tus habilidades para manejar ese proyecto, ¿no? Para diagramar las pautas, los tiempos de ese proyecto. Ok, dice, en la empresa donde estoy consideran apto con observación y no apto. Bueno, el no apto no es muy recomendable en el tema de evaluación ocupacional, psicológica ocupacional, ¿no? En apto con observación es para un puesto que tendría que centrarme más. Podría ser en lo que me pide el cliente. Claro, bueno, lo que pasa es que también en esos temas ocupacionales es muy importante el tema de la evaluación de riesgo, el hiper, ¿no? Dependiendo de eso es lo que se va a ver. O sea, ahí no se habla de perfiles ocupacionales, sino se habla de riesgos. Y eso generalmente está ligado al puesto de trabajo y su hiper, ¿no? O sea, cuáles son los riesgos, en este caso nosotros vamos a ver los riesgos psicosociales que tendría ese perfil de puesto, ¿no? Además, vamos a ver algunos elementos físicos, ¿no? De la evaluación médico ocupacional que pueden alterarse, que pueden también causarse un problema, pueden asociarse al estrés, por ejemplo, ¿no? O algún otro factor emocional. Entonces, eso también lo vamos a observar, ¿no? Por eso que la evaluación psicológica ocupacional te pide evaluación integral y evaluación de los riesgos específicos. Entonces, en ese caso, eh, básicamente sí, es ver el perfil, ¿no? Por lo que son los riesgos psicosociales que se van a dar, ¿no? Y en este caso siempre la observación sería para adecuar el puesto de trabajo, ¿no? Si el apto con restricción siempre va a ser para adecuar al puesto de trabajo. La persona no se va a adecuar al puesto de trabajo, ¿ah? Ojo. Nosotros, eso lo saben todos los especialistas ocupacionales. La persona es muy difícil que se adapte al puesto de trabajo. El puesto de trabajo es el que tiene que adaptarse a la persona. Eso es lo más racional y lo más objetivo. ¿Okay? Lo otro va a ser complicado. Es más, muchas veces va a fracasar y va a terminar en un problema de salud para el trabajador. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los lineamientos que se dan, ¿no? Sin embargo, acá no hacen mucha investigación ocupacional y el diseño de puestos es deficiente. Entonces, pretenden que el trabajador se adecue al puesto de trabajo y eso no es correcto. Pero bueno. Ok, con esto entonces terminamos la sesión. Muchas gracias por su participación. Las preguntas han sido muy, muy esclarecedoras. Y bueno, estaremos diseñando de repente una ampliación de este contenido. ¿Bien? Javi. Así es, profesor. Le agradezco muchísimo su aportación en este curso. Esperamos que haya sido de su agrado de todos los participantes, ya sean por los que han estado en Zoom y en Facebook, por medio de la plataforma gratis, ¿no? Igual informar que estamos brindando todas las semanas cursos gratuitos, así que si es que nos pudieran ayudar compartiendo las publicaciones, etiquetando a sus amigos que podrían interesarlos, nos ayudaría muchísimo para que muchas más personas o más colegas o estudiantes de este rubro puedan acceder a este curso, ¿no? Agradecemos muchísimo su participación y esto sería todo hasta el día de hoy. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Cuídense mucho. Buenas noches. Ok, para las personas que están en el Zoom, a las 9 de la noche, como si bien dije por el grupo de WhatsApp que tenemos, se estará enviando la información de la diapositiva. Vamos a tratar de que sea un poquito, que haya un poquito de información para que ustedes puedan tenerlo y su certificación. A partir de las 9 de la noche se va a estar enviando, ya que hay personas que han hecho el pago último momento, entonces recién se están generando los certificados.
Ok, no sé si tuvieran alguna pregunta, sino ya para dar por cerrada esta sesión.